¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que están ahí. Y te agradezco ahí, Fe y familia, por este tiempo especial. La verdad ha sido de mucho gozo y desafío poder escuchar cada testimonio que acabo de escuchar, y qué bendición cómo Dios va transformando vidas. Y por supuesto que todos tenemos luchas y temores, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Les digo un poquito de mi parte. Bueno, mi nombre es Oscar Jiménez, como lo dijo ahí Fer. Estamos aquí sirviendo en Guadalajara, Jalisco, México, para que el que guste venir cuando quiera. Aquí está su casa. Y yo desde muy pequeño, pues mi mamá me llevó a una iglesia cristiana. Desde pequeño hasta los 11 años entendí el plan de salvación, el evangelio, donde ahí recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. A partir de ahí empecé a servir al Señor en una iglesia local, y después me fui dando cuenta que eso era lo que me gustaba, eso era lo que me apasionaba, servir al Señor. Y a los 17 años decidí irme a un instituto bíblico, del cual fui ahí a Argentina, es donde conozco ahí a Fer. En el 2001 fui al Instituto Bíblico ahí en Palabra de Vida, del cual ahí estuve 3 años sirviendo. Y ahí en esos 3 años, pues conocí hoy la que es mi esposa, la mujer más hermosa, es argentina. Me la traje acá a México, acá está con nosotros, y bueno, formamos, ya Dios ha formado una linda familia. Nosotros tenemos tres hijos, ya uno de 11 años, un chico de 11 años, se llama Tiago, una niña de 9 años, se llama Yanela, y otro pequeñito de 7 años que se llama Dylan. Y regresamos aquí a México con el propósito de seguir sirviendo al Señor, donde hoy estamos sirviendo en una iglesia que tenemos 4 años ya sirviendo, donde el pastor fundador, ya lo conocen a ustedes, estuvo unos tiempo atrás, Julio Arriola, estuvo aquí con ustedes, y ahora, bueno, él se fue a Estados Unidos y hoy estamos aquí pastoreando, se llama Iglesia Vida, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Así que aquí estamos sirviendo, y bueno, es un gozo poder estar aquí con ustedes. Ahí con Fer, pues lo conocí en el instituto, y una de las cosas que ahora voy a compartir como ejemplo, pues algo que congeniamos, pues fue el fútbol. Jugamos fútbol juntos ahí, papi fútbol sobre todo, así que eso fue lo que hubo una gran amistad que tuvimos. Pero bueno, ese es un poquito el testimonio, y pues vamos a comenzar entonces con la palabra del Señor. Para que pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche ya, y que Él sea el que esté hablando a nuestras personas y nuestros corazones. Padre Celestial, gracias por este tiempo, y en esta noche queremos pedirte que tú nos hables. Gracias por tu palabra, y Señor, te pedimos que tú seas el que hagas entender por medio de tu palabra lo que tú nos quieres decir. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces les quiero compartir ahí, si me acompañan, vamos a estar tratando especialmente en Hechos capítulo 3, ahí ese capítulo, vamos a estar agarrando algunos versículos, y el tema que le he puesto a este pequeño mensaje, no me quiero tardar, por supuesto, pero el tema que le he puesto a este mensaje, ofreciendo lo mejor. No sé a ti cómo es contigo. Desde ya les digo, bueno, aunque estuve mucho tiempo ahí en Argentina, 3 años, pues ya tengo mucho de no estar ahí. Si hay alguna palabra que no entienden o que significa otra cosa, discúlpenme. No es mi intención, ¿verdad? Espero que no sea así, pero trataré de que sean las palabras generales que todos utilizamos. Hechos capítulo 3, vamos a estar hablando de ofreciendo lo mejor. No sé, tenemos el gran ejemplo de Dios. Dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, y envió lo mejor, ofreció lo mejor, no envió lo sobrante. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel, Dios le pidió que hicieran sacrificios para Dios y que ofrecieran lo mejor. Pero el pueblo de Israel llegó un momento en que lo hicieron monótono, que ya no ofrecían lo mejor, ofrecían las obras, ofrecían el desperdicio, ofrecían lo enfermo, lo que ya no les servía. Ahí te va, Señor, esto es para ti. Y Dios, dice la palabra de Dios, que se hastió, se cansó de esto, y dijo, no quiero más estos sacrificios,
ahora yo voy a enviar lo mejor. Y ahí envió el Señor Jesús, Dios envió al Señor Jesucristo a morir por ti y por mí. Y antes de leer ahí en Hechos, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, versículo 9, yo te lo leo, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo y dice, para que vivamos por él. Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, pero también dice, para que vivamos por él. Y ese vivir tuyo y mío por Dios, tenemos que darle lo mejor a Dios. Así como él envió lo mejor para nuestras vidas, que fue Cristo, hoy nos toca a nosotros, como dice ahí 1 Juan capítulo 4, versículo 9, que vivamos por él. Y si vamos a vivir por Dios, tenemos que dar lo mejor. He escuchado unos testimonios y que por supuesto se entiende, todos hemos pasado por circunstancias difíciles de que y avanzar en esta vida cristiana, cuán difícil es, de que doy un paso hacia adelante y tres hacia atrás, y todos en algún momento hemos vivido así. Pero cuando comprendemos de que le tenemos que dar lo mejor a Dios, nuestra vida va a ir cambiando poco a poco. Yo te animo que en esta noche podamos ofrecer lo mejor a Dios. Y lo vamos a ver en Hechos ahí, capítulo 3. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión, no importa. Es la misma historia, simplemente con otras palabras. Dice ahí la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo, dice, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna, y la gente que entraba, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Hasta ahí nada más con estos pasajes. Y entonces dice ahí que Pedro y Juan estaban yendo ahí al templo. Para que tú y yo podamos ofrecer lo mejor, me gustaría hablarte hoy tres aspectos muy pequeñitos, sencillos, para poder ofrecer lo mejor. En primer lugar, para poder ofrecer lo mejor, tenemos que caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Y yo te animo a que nuestra vida cristiana muchas veces es difícil, pero acá tenemos una frase que utilizamos mucho, no sé si la utilizan allá, el que obedece no se equivoca. Aquí tenemos, no sé si se utiliza ya también, y generalmente con los jefes. Tú me dijiste esto que haga, yo lo hago. Entonces, ya no me eches la culpa a mí, esto fue lo que yo hice. El que obedece no se equivoca. Y para ofrecer lo mejor delante de Dios, necesitamos caminar en obediencia. Dice la palabra de Dios que cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración. Para poder ofrecer lo mejor necesitamos caminar en obediencia. Parte de esa obediencia es caminar juntos. Es muy importante. Mira, te doy un ejemplo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo con nosotros, Él comenzó su ministerio. Ya conocemos quizá la historia a los 30 años, donde Jesús se bautizó. Después vino su confirmación de que Él era Dios por medio de la tentación ahí, ¿verdad? En el desierto. Ahí se confirmó que era verdaderamente Dios. Después de ahí, comienza su ministerio. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Llamó a 12 discípulos. Estos 12 discípulos estuvieron con Jesús. Ahora, el Dios Todopoderoso, siendo Jesús, el creador de todo, Él podría haber hecho el ministerio solo. No necesitaba de nadie porque era Dios. Pero Él quiso darnos el ejemplo de tener una amistad, formar un equipo. Y yo te animo a eso. Aparte de caminar en obediencia, es tener una amistad con alguien. Fer decía ahora de poder desligarte de personas que no valen la pena. Busca personas que quieran lo mejor de ti. Busca personas que busquen lo mismo que tú, que es buscar a Dios. Y este ejemplo nos lo dejó el Señor Jesucristo. Él buscó personas que buscaran lo mismo que Él. 12 discípulos. El Señor Jesucristo no fue un llanero solitario. Se armó de un equipo para tener amigos, para tener compañeros, para ir en la misma dirección.
Para caminar en obediencia delante de Dios, busca personas que vayan en la misma dirección que tú. Y el Señor Jesucristo nos estaba dando este ejemplo, de poder ir en la misma dirección con personas. Vemos, por ejemplo, a Moisés con Aarón, ahí. Vemos, por ejemplo, a Josué con Caleb. Vemos, por ejemplo, a David con Jonatán, que eran un equipo y buscaban lo mismo, siempre agradar a Dios. Yo te animo a que busques a una persona que agrade a Dios, que para que pueda ser más fácil para ti. Dice la palabra de Dios, si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante, dice Eclesiastés 4:10. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si tú buscas personas que quieran lo mejor de ti, que quieran sacar lo mejor de ti, que es obedecer a Dios, te va a ayudar a no seguir más en una adicción, a no seguir más en un pecado, porque te va a ayudar a salir de eso. Pero si tenemos a personas que tienen, que están igual que yo o peor, pues va a ser muy difícil. Y el Señor Jesucristo nos enseñó cómo personas con los discípulos fue formando un equipo para caminar en obediencia. Por ejemplo, dice ahí la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo ya no estaba, Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la Madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. En este momento el Señor Jesucristo ya se había ido al cielo, ya no estaba ahí con los discípulos, pero eso no impidió que los discípulos siguieran unidos, porque el Señor ya les había enseñado eso, de estar unidos, de pelear juntos la batalla, de obedecer, de caminar juntos en obediencia. Y es más fácil cuando caminamos juntos con una misma mente, que tu compañero de al lado tenga el mismo propósito que tú, agradar al Señor. Y yo te animo nuevamente a que sigamos buscando personas que quieran agradar al Señor. Y eso va a hacer que estemos en unidad, porque esto nos lo mostró el Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? No sé si les pasó a ustedes en la escuela ahí en Argentina, pero acá cuando estábamos en clase y el maestro de pronto o maestra de pronto decía, ahora vengo, voy a dirección. Acá lo que sucedía que cuando se iba el maestro se armaba el relajo, como dicen ustedes, el quilombo. De pronto que se lanzaban el lápiz, el papel y que uno gritando y que el otro se iba con el de enfrente a platicar y de pronto uno decía, ya viene el maestro y todos regresaban a su lugar y como que no había pasado nada. Sí, me imagino que eso sucedía allá también, ¿verdad? Pero acá era lo mismo, que el maestro no estaba y se hacía el relajo, pero cuando regresaba, todo como que si no hubiera pasado nada. ¿Sabes? El maestro Jesús hoy no está con nosotros, pero eso no nos da derecho de hacer el quilombo, de hacer el relajo. Tenemos que estar unidos. Tenemos que caminar en obediencia, esté el maestro o no esté el maestro. Y aunque físicamente el maestro no está, que es Jesús, presencialmente, espiritualmente sí está. Y Él está viendo cada situación con nosotros. Por eso tenemos que caminar en obediencia. Para dar lo mejor, tenemos que caminar en obediencia. Querido hermano y amigo, te pregunto, ¿qué estamos haciendo hoy que el maestro no está? Porque tarde o temprano va a venir ese maestro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo o nos estamos distrayendo con otra cosa? ¿O nos estamos peleando ahí quizás con un pecado? Que vuelvo a repetir, a todos nos pasa, pero es hora de tomar decisiones importantes, de cortar, de caminar juntos en obediencia. En segundo lugar, no solamente vemos ahí que para ofrecer lo mejor hay que caminar en obediencia, sino en segundo lugar, para ofrecer lo mejor hay que buscar a una persona que sea compatible en el mismo oficio. Mira, en el mismo versículo ahí dice, cierta tarde, Pedro y Juan. Vemos que estaban juntos Pedro y Juan y dice que participaban del servicio, iban con una misma mente, no solamente
a caminar por caminar, sino que iban con una misma mente a participar en ese momento del servicio. Eran obedientes, pero iban a participar juntos. Eran compatibles del mismo oficio. No solamente como discípulos, sino, ¿te acuerdas cuando Jesús los llamó? Los dos eran pescadores. Entonces ya venían siendo compatibles de algo. Y eso les hizo que hubiera una unidad aún más entre ellos dos, de oficio, de trabajo, y ahora también siendo discípulos, una misma mente, querían obedecer juntos al Señor. Y esto hizo que fueran unos excelentes amigos. Vuelvo a repetir, para que tú busques personas donde puedas encontrar que sea compatible contigo. No, por supuesto, en las cosas malas. Busca personas compatibles que quieran lo mejor, de ofrecer lo mejor a Dios, a darle lo mejor. Mira, te cuento, yo tengo acá un gran amigo donde lo conocí en el trabajo y fuimos compatibles porque a él y a mí nos gusta el fútbol juntos. Él y yo somos apasionados por el fútbol. Le vamos al mismo equipo aquí en México, somos de las Chivas y vamos al estadio juntos. Y hace 3 años Chivas quedó campeón y ahí lloramos juntos, ahí disfrutamos juntos. Eso nos hizo compatibles en el trabajo, en esa parte. Pero al no ser él creyente, no podía ser compatible con él en la vida cristiana. Y entonces decidí apartarme de él, no dejarle de hablar, eso no, le sigo hablando, le tengo mucho cariño, pero decidí apartarme de él porque ya me estaba llevando a cosas incorrectas para Dios. En algunas cosas sí fui compatible con él y hasta ahí, pero decidí buscar personas compatibles que amen a Dios, que busquen la voluntad de Dios. Y eso ha sido un bálsamo hacia mi vida. Y yo te animo a que puedas buscar personas así compatibles en ti. Cuando hay compatibilidad, lo común, escucha estas palabras que te voy a decir. Cuando hay compatibilidad en alguien, lo común se transforma en extraordinario. Cuando hay compatibilidad con alguien, lo común se transforma en extraordinario. ¿A qué me refiero? Mira, lo común de ese día, mira, dice ahí la palabra de Dios, que cierta tarde, dice ahí, o sea, que cierta tarde iban ahí. Mira, dice, mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento y dice, todos los días. Esto era lo común, todos los días. ¿Y qué era lo que pedía todos los días? Limosna. Esto era lo común, lo que vemos, lo común. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro. Mira, acompáñame ahí, sigue leyendo. Versículo 4 dice, pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado lo miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, lo común, lo que todos esperan de alguien, lo común. Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. La palabra ahí tengo significa complemento. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, complemento. Pedro estaba caminando en obediencia y lo común era que le diera limosna, pero Pedro no tenía lo común. Pedro tenía lo extraordinario. Lo que tengo te doy. Y no es por mí lo que tengo, es por Dios. Y sabes, si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, necesitamos caminar en obediencia, necesitamos tener a alguien compatible, una persona a nuestro lado, pero el principal compatible tiene que ser Jesús en nuestras vidas. Y cuando hacemos clic con Cristo, lo común se convierte en extraordinario. Ahora sí me entiendes, y eso extraordinario era lo que solamente Cristo puede dar. Este mundo siempre nos va a dar limosnas. Este mundo siempre nos va a dar limosna. Y con eso nos quedamos tranquilos. Con esa, bueno, y la limosna como es poquito, pues por eso necesito al día siguiente, necesito más, porque como es poquito, pues al día siguiente, al ratito, ya se me acabó. Pero con Cristo tenemos lo extraordinario. Y en Cristo Jesús
vimos que qué fue lo que hizo. Mira, levántate en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre no necesitó más limosnas, pedir más limonas, porque ya podía trabajar por sí mismo, porque ya podía levantarse. Cuando tú y yo tenemos una relación con Cristo Jesús, eso común se convierte en extraordinario. Y yo te animo a que dejes lo común. El mundo te da lo común. Ve por lo extraordinario, que es en Cristo Jesús. Por último, no solamente vemos ahí a Pedro y a Juan que caminaron en obediencia. En segundo lugar, fueron compatibles en oficio, y eso se necesita una persona que esté a tu lado compatible para que lo común se convierta en extraordinario, que ese es primero nuestro Señor Jesucristo, pero también busca una persona que busque lo mismo que tú para que eso común se convierta en extraordinario. Pero en tercer lugar, para ofrecer lo mejor, creamos oportunidades. Hay que crear oportunidades. Dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 12. Una vez que restauró a esta persona, fíjate lo que dice el versículo 12. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué no nos quedan bien, se nos quedan viendo como que si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia actitud, rectitud? Pues el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron, y empieza a predicar el evangelio, creando oportunidades. Acuérdate que leímos que Pedro y Juan iban a la iglesia o a la sinagoga para escuchar, no iban a hacer milagros, pero se dio la oportunidad, aprovechó la oportunidad y creó una oportunidad para predicar el evangelio. Para tú y yo dar lo mejor delante de Dios, no solamente tenemos que ser obedientes, no solamente tenemos que buscar una compatibilidad, sino hay que crear oportunidades. Dios nos da todos los días oportunidades para ser mejor delante de Él. Dios nos da todos los días oportunidades para obedecerle a Él y para que otra persona conozca de Él. Y así como Dios te transformó a ti y me transformó a mí, quiere que se lo mostremos a las demás personas. A Pedro no le bastó que uno creyera en Jesús, que esta persona que estaba lisiada de los pies y creyó. A Pedro no le bastó eso, sino que aprovechó la oportunidad para que más personas pudieran escuchar el evangelio. ¿Sabes? Esto implicó doble esfuerzo, porque se dirigió a la multitud. Vuelvo a repetir, recuerda que Pedro y Juan solamente iban a escuchar y a orar, pero ya eso ya implicaba un esfuerzo. Ir caminando a un lugar, a la iglesia, a la sinagoga, eso ya implicaba un esfuerzo. Fer mencionaba ahorita, no tenemos pretexto para no ir a una iglesia, para congregarnos. Esto implica esfuerzo. Esto implica esfuerzo. Y te animo a que llevemos este esfuerzo, porque esto es una obediencia al Señor. Y eso hace que toquemos el corazón de Dios. ¿Sabes? La adoración no consiste en tocar música para Él. La adoración consiste en tocar el corazón de Dios. ¿Y sabes cómo tocamos el corazón de Dios? Creando oportunidades. Que personas vean tu testimonio, mi testimonio, de que Cristo nos ha cambiado. Y a veces sé que es difícil, los momentos que cada uno vive circunstancias difíciles, pero Dios ha dado lo mejor y eso nos da la oportunidad de cambiar totalmente, de ser mejores para Él. Pero eso significa doble esfuerzo. El doble esfuerzo no solamente de dirigirnos a la iglesia, por eso te animo a que no te sueltes de una iglesia, te animo a que te congregues con una iglesia, que estés con personas, porque esas personas llevan el mismo esfuerzo que tú, tienen las mismas problemas que tú, pero buscan una sola cosa, de agradar a Dios, de darle lo mejor al Señor.
Por eso es importante que estés con personas de ellas. Y en segundo lugar, no solamente que dobles el esfuerzo, sino que siempre dependas de Dios. ¿Sabes? Porque Pedro les dice, les menciona, les dice, ¿qué les sorprende lo que están viendo? ¿Fue por nuestro propio poder o por nuestra propia rectitud? No, nosotros no somos nada. El que lo hizo todo fue Cristo. Nosotros somos inútiles, siervos inútiles, que lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Querido amigo, amiga, hermana en Cristo, no porque yo sea pastor, soy mejor que tú, para nada. O tú no eres mejor que yo, para nada. Estamos en la misma condición delante de Jehová. Tenemos los mismos problemas, las mismas circunstancias difíciles. La diferencia está en cuánto dependemos del Señor. Y Pedro, aquí vemos a Pedro y Juan que dependieron totalmente del Señor. Para dar lo mejor, necesitamos depender de Él. Necesitamos depender de Él. Y aquí vemos que ellos dependieron del Señor. Ellos no tenían nada, tenían lo común como humanos, pero dieron lo extraordinario, porque tenían al extraordinario. Termino con este versículo, Deuteronomio 16:16. Dice la palabra de Dios: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y dice ahí, termina diciendo, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Sabes? Para entregarlo mejor al Señor, necesitamos caminar en obediencia. Necesitamos ser compatibles con Dios. Necesitamos crear oportunidades. Y eso nos ayudará a poder llegar delante de Dios, no con manos vacías, sino porque dependimos de Él y porque Él está cambiando nuestras vidas día con día. Termino con una historia de hace 2 meses atrás. Una prima falleció de 28 años, donde a sus, no, 34 años, perdón, 32 o 34 años, donde a sus 17 años le diagnosticaron insuficiencia renal. Ella, desde los 17 años, insuficiencia renal, y a partir de ahí, hasta su muerte, tuvo cada problema físico, problema tras problema. Que es muy largo, pero de verdad fue muy difícil. Pero, ¿sabes? Ella en toda su vida no dejó de agradecer a Dios, no dejó de servir al Señor como pudo, aún en sus momentos difíciles de salud, todo el tiempo. Y ella nos mencionó que la voluntad de Dios está encima de mi felicidad, dijo. La voluntad de Dios está encima de mi felicidad. Y a veces nuestra felicidad es engañosa, donde creemos que nuestra felicidad está en cosas banales de este mundo. Pero eso es lo común, como lo mencionamos. Lo extraordinario lo tenemos en Cristo Jesús, y a veces la vida cristiana no es fácil, pero su voluntad va por encima de mi felicidad. Y cuando hacemos su voluntad, experimentaremos la verdadera felicidad, la verdadera paz que tenemos en Cristo Jesús. Pero para eso hay que darle lo mejor siempre. Yo te animo en esta noche a que podamos dar lo mejor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche quiero pedirte que tú bendigas a cada persona que está aquí. Señor, tú conoces cada debilidad que tenemos en nuestras vidas, donde el enemigo trata de mantenernos en esclavitud, Señor, pero tú ya nos has llamado a la libertad porque hemos creído en ti. Señor, si hay alguna persona que aún no te conoce, te ruego que tú le hables a él y que entregue su vida delante de ti. Que reconozca lo frágiles que somos y que hay pecado en nuestras vidas, Señor. Y que solamente dependemos y podemos ir a tu presencia por el sacrificio que tú hiciste en aquella cruz por nosotros. Señor, los que ya hemos creído en ti, Señor,
te ruego que nos ayudes a poder dar lo mejor a ti. No queremos llegar con manos vacías, sino queremos caminar en obediencia, Señor, ser compatibles contigo, crear oportunidades para darte lo mejor, Señor. Porque lo común ya lo hemos experimentado en este mundo, pero lo extraordinario lo tienes tú, Señor. Y queremos vivir esa vida extraordinaria, esa vida plena que solamente tenemos en ti. Bendice a cada persona que escuchó tu palabra. Gracias por sus vidas en Cristo Jesús. Amén.